Vaya conmigo a Génesis 9. Génesis 9, en los versículos del 1 al 7, dice la palabra del Señor: después Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra, todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los animales pequeños que corren por el suelo y todos los peces del mar tendrán temor y terror de ustedes. Yo los he puesto bajo su autoridad. Se los he dado a ustedes como alimento, como les he dado también los granos y las verduras, pero nunca deben comer de ninguna carne con su vida, es decir, que aún tenga sangre. Yo exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. Si un animal salvaje mata a una persona, ese animal debe morir, y cualquiera que asesine a otro ser humano debe morir. Si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas, pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Ahora sean fructíferos y multiplíquense y vuelvan a poblar la tierra. Entonces Dios le dijo a Noé y a sus hijos: ahora mismo yo confirmo mi pacto con ustedes y con sus descendientes. Entonces, hermano, el tema de hoy es el módulo 2, capítulo 16, gobierno civil. Cinco preguntas para reflexionar. ¿Por qué estableció Dios el gobierno civil? ¿Qué deben hacer los gobiernos? ¿Es correcto desobedecer al gobierno o tratar de cambiar el gobierno? ¿Cuál es la relación correcta entre la iglesia y el Estado? ¿Apoya la Biblia a las monarquías o favorece algún tipo de democracia? Ya hemos analizado la autoridad de los padres en la familia y la autoridad de los esposos en el matrimonio, y ahora nos vamos a ocupar de la autoridad del gobierno civil. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre el gobierno civil en general? ¿De dónde surgió la idea del gobierno? ¿Cuál debería ser el propósito del gobierno? ¿Cómo se debe elegir los gobiernos? ¿Qué tipo de gobierno es mejor? ¿Cuáles son las responsabilidades de los gobernantes? Es este tipo de preguntas las que trataremos de responder en este capítulo. Incline su rostro un momento, vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta tarde, Padre. Hemos exaltado tu nombre, Señor, hemos glorificado, Señor, tu grandeza, tu potestad, Señor, tu santidad, Dios. Y ahora te pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento y nos guíe, Señor, a toda verdad, a toda justicia, y nos conviccione de pecado. Lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien. Este capítulo, hermano, contiene 13 incisos. 13 incisos, son muchos. Hoy no vamos a ver todos, hoy alcanzamos a ver creo que nada más 6. No apunte, no tiene mucha importancia, pero le enumero los incisos. Los gobiernos deben castigar el mal y fomentar el bien. Inciso B, ¿qué pasa con las leyes detalladas del Antiguo Testamento para el gobierno de Israel? Inciso C, Dios es soberano sobre todas las naciones y todos los pueblos son responsables ante Él. Inciso D, los gobiernos deben servir al pueblo y buscar el bien del pueblo y de la nación. Inciso E, los ciudadanos deben estar sujetos al gobierno y obedecer sus leyes, excepto en ciertas circunstancias. Inciso F, los gobiernos deben proteger la libertad humana. Inciso G, el gobierno no puede salvar a las personas ni cambiar fundamentalmente a los corazones humanos. Inciso H, principios para una relación correcta entre la iglesia y el Estado. Inciso I, los gobiernos deben establecer una separación de poderes fuerte y clara. Inciso J, el Estado de Derecho debe aplicarse incluso a los gobernantes de una nación. Inciso K, la Biblia brinda un apoyo indirecto pero significativo a la idea de que el gobierno debe ser elegido por el pueblo, algún tipo de democracia. Inciso L, las naciones deben valorar el patriotismo. Inciso M, los cristianos deben influir en el gobierno para el bien. En este
libro que estamos usando, hermano, de ética cristiana, viene un inciso N en este capítulo, pero ese habla de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica y no nos aplica, ¿sale? Por eso lo quitamos. Entonces vamos a entrar en materia, hermano. Los gobiernos deben castigar el mal y fomentar el bien. El fundamento del Antiguo Testamento, y ahí es donde volvemos a Génesis 9, 1 al 7. ¿Se acuerda del diluvio? ¿Se acuerda que el Señor salva a Noé junto con su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, ¿cierto? Y después Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. En aquel tiempo, hermano, ellos eran los únicos que quedaron vivos. No había ningún problema, ¿sale? Había demasiado territorio para poblarlo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen muchas personas hoy en la actualidad? Ahí dice Dios que los hijos que nos mande Dios. No es cierto, no está diciendo eso. Usted tiene que entender en qué tiempo y en qué contexto se dijo. El día de hoy sería una barrabasada, hermano, que una pareja tuviera por lo menos 13, 15 hijos, ¿no? Imagínese, ya no hay lugar. En los departamentos de hoy, ¿cómo los acomodas, hermano? Entonces, hermano, hay que entender esa parte. Ahora dice: todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los animales pequeños que corren por el suelo y todos los peces del mar tendrán temor y terror de ustedes. Hasta antes del diluvio esto no era así. Después del diluvio ya viene cuando seremos enemistados con la naturaleza. Y los he puesto bajo su autoridad. Cuando Dios dice los he puesto bajo su autoridad, es ahí, hermano, donde se establece el gobierno. Entonces, ¿quién es el que instituyó el gobierno? Dios. ¿Y se lo dio a quién? Al ser humano. ¿Sale? Nosotros gobernamos, hermano. Nosotros tenemos inteligencia para decidir en esos aspectos. Nada más para que vea cómo están los tiempos. El día de hoy ya nada más falta que un perro te demande, ¿no? Imagínate. Entonces, los que van a estudiar, hermano, estudie para abogado de perros, porque yo creo que va a ser la carrera del futuro, ¿no? Imagínese. Pero bueno. Entonces, hermano, ahí es donde nosotros tenemos que entender esto. Ese es el fundamento del gobierno. Dios instituyó el gobierno. No fue el ser humano. ¿Sale? Pero hay algo más, hermano, que debemos ver ahí en el texto. Se los he dado a ustedes como alimento, como les he dado también los granos y las verduras, pero nunca deben comer de ninguna carne con su vida, es decir, que aún tenga sangre. Ya hemos tocado ese tema, hermano. Yo conocí personas que les gustaban las corridas de toros, y ahí en las famosas corridas de toros dicen, yo nunca fui, nunca me metería en un lugar así, que estando el toro, después de la arrastre todavía seguía botando sangre, y que decían: tómale directamente la sangre del toro porque eso te va a hacer más valiente, ¿no? Marihuanadas, ¿no? Y así hay creencias en los pueblos, ¿no? Que si lo crías al niño con pulque va a salir bien borracho, pero no creo que te nazca sano, ¿no? ¿No? Esas cosas no, hermano. Entonces, para que usted sepa por qué los cristianos no deberíamos jamás tomar sangre de ninguna índole. Hermano, me corté el dedo, entonces no me chupo la sangre. Por favor, hermano, por el amor de Dios. Eso es algo involuntario, me explico, ese es otro boleto. Yo le estoy hablando de ritos, de esas cuestiones, que toma sangre de gallina negra y dele 3 vueltas a la luna. No, ¿sale? Hermano, la moronga, hermano, eso ya está cocido. Si le echa chile y cebolla sabe bien rico, hermano. Pero yo le he explicado que por causa de la conciencia de aquellas personas que son débiles en la fe, no comas, ¿ya? Y por higiene. Si tú supieras de qué está hecha la moronga, no te la comerías. Entonces, es el punto, ¿vale? Hermano,
¿Puedo comer pan de muerto? No sé, hermano, a mí no me gusta. No sé, ¿sale? ¿Qué dice Dios? Que no debo comer lo ofrecido. Te hago una pregunta, hermano. ¿Ese pan lo hacen todo el año? ¿O solamente se hace para qué? Para las festividades. Bueno, te lo vuelvo a repetir. Si alguien de tus hermanos en la fe más pequeños te ve haciendo eso y se siente ofendido, tú eres responsable delante de Dios de haber puesto piedra de tropiezo. ¿Ok? Lo tienes con Dios el problema, no con tu panza ni conmigo. ¿Sale? Porque el problema es que se va a enojar el pastor. No, por mí muérete comiendo pan de muerto, no tengo ningún problema. ¿Sale? Yo no lo acostumbro, hermano, porque soy consciente de que, primera, no me gusta, segunda, no tengo problema, yo mejor prefiero un bolillo. ¿Sale? Pero sí soy consciente delante de Dios, hermano, que eso puede ofender o lastimar la fe de alguien más, y yo no haré eso. Es ofrecido ¿a quién? A los ídolos. Pero también la Biblia dice que los ídolos nada son, y que todo alimento que tú comes con acción de gracias, el poder de Dios lo limpia. Entonces yo no tengo problema. Para mí no significa nada un pan de muerto. Ahora, ¿cuándo tienes el problema? Cuando lo agarras directamente de una ofrenda, porque tú sabes, si no eres ignorante, que eso está ofrecido ¿a quién? A los demonios. Sí lo sabes. Así que ese es asunto tuyo, no mío. ¿Va? Te estoy diciendo esto por cuestiones de la comida, ¿ok? Y te estoy diciendo cuestiones del gobierno. Ahora, fíjate lo que dice: yo exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. Eso, hermano, se llama gobierno. Eso no es las payasadas y la cobardía y el contubernio, hermano, que el presidente de esta nación hizo. Abrazos, no balazos. Eso, hermano, es ser un cobarde. Si alguien quita una vida humana, dice Dios, debe pagar con su propia vida. Es muy criticado, creo que es en Guatemala el presidente de esa nación, es muy criticado porque está metiendo a todos los maras y al Salvador, perdón, El Salvador, tienen razón, El Salvador. Los está metiendo a la cárcel. Eso es lo que debe ser un presidente. Esa gente es criminal y está dañando a la sociedad y debe pagar por sus delitos. Eso es lo que hace un verdadero gobernante que tiene temor de Dios. El señor que se dice presidente de esta nación, ese no tiene temor de Dios y no sabe quién es Dios. Aunque tú lo veas ahí, que los cristianos, ve cómo no tienen discernimiento en los hermanos, que según nosotros oramos por él, y luego se andaba poniendo collares y un montón de tonterías, y que el palo de gobierno, pura babosada. Y eso, hermano, es por lo que la mucha gente, incluidos los cristianos, votaron, porque no hay discernimiento, hermano. Aquí está lo que dice Dios. Esto es lo que debe hacerse, lo que dice Dios, no lo que dice el ser humano. Si un animal salvaje mata a una persona, ese animal debe morir. Ahora, tienen derechos hasta los animales. Si se te avienta y lo plomeas o lo llegas a matar, tú vas a la cárcel por haber matado a un animal. Aquí está al revés, hermano. Eso es lo que dice Dios y eso es lo que debe de ser. Estoy hablando de perros de ataque, hermano, que hemos visto noticias que se sueltan y atacan a las personas. Si tienes un chihuahuano, ya sería mucha que te comiera, ¿no? Pero a lo que voy, hermano, es: tú deberías ser más sabio, que tus animales no debes de por qué comprarlos para que ataquen. No es para eso un animal, hermano. No fueron dotados de un instinto, pero no fueron creados para ser entrenados para volverse asesinos. No sé si estoy siendo claro con eso. Los animales tienen un instinto. Hace poquito estaba leyendo, hermano, por ejemplo, los que tienen gatos. No sé si algún día sabes el riesgo que tienes de que un día tu gato se te enoje y se te vaya encima. Si te llegan a arañar, hermano, te llegan a morder, puedes incluso hasta perder un miembro, o te puedes hasta morir por todas las bacterias que los gatos tienen tanto en sus garras como en sus colmillos. Ahí te la dejo, ¿sale?
Por todos esos que están subiendo, ay, los gatos son hermosos. Sí, nada más que cuando les haga el instinto, hermano, aguas, ¿eh? Entonces, hermano, debemos gobernar nosotros sobre ellos. Y cualquiera que asesine a otro ser humano debe morir. ¿Y qué se hace en la mayoría de los países como este? Al asesino hasta le pagas y le das de comer y un montón de cosas. ¿Cuántos asesinatos se registran todos los días? Por un pequeño asalto, por un celular, o por 20 celulares iba la combi llena. Y quitas una vida humana. ¿Y qué pasa? Nada. No pasa nada. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios, hermano, porque no se conoce la ley de Dios. Ahí está instituido el gobierno, hermano. Para eso sirve la palabra de Dios. Y lo que te voy a decir no te va a gustar, pero te lo voy a decir. Si has leído, hermano, cuando Dios da las leyes, que dice que si alguno de nuestros hijos fuera rebelde y contumaz y blasfemara el nombre de Dios, debías presentarlo delante del pueblo y debía ser apedreado. Mi hijo es ratero, mi hijo es narcomenudista, mi hijo es asaltante, mi hijo es esto. ¿Qué haces con tu hijo? ¿Qué haces con tu hija? ¿Lo denuncias ante la autoridad o lo solapas? Aquí está, hermano. Escúchame bien, hermano. Hermano, la Biblia dice que el amor cubre multitud de faltas. Yo sé lo que dice la Biblia. Le hablas y le hablas y no quiere cambiar. ¿Cuál debería ser tu deber? Yo te estoy diciendo, hermano, porque se entiende que los padres cristianos desde pequeños educamos a nuestros hijos ¿para qué? Para que sean personas que honren a Dios con su manera de vivir, ¿cierto? Ok, tú llegaste a los caminos de Dios y ya tenías todo esto parado de cabeza. Bueno, ya te lo dije, es un tiempo. Pero ellos tienen que ver en ti, ¿qué? Ese cambio. Ellos tienen que verlo primero en ti, para que tú tengas autoridad, para que tú puedas tener de parte del Señor el respaldo y puedas corregir a tus hijos. Pero de que los tienes que corregir, hermano. Vuelvo a repetirte, el problema del ser humano, incluido el cristiano, es que entra en conflicto con Dios. ¿Por qué Jesús dijo: el que ame a padre o a madre o a esposo o a esposa o a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí? ¿Por qué habrá dicho eso el Señor? Ah, no, hermano, es que eso lo dijo el Señor en cuestión de seguir al Señor. ¿Y qué es seguir al Señor? Es obedecerlo, ¿no es cierto? Y si lo vas a obedecer, lo vas a obedecer en todo. Hermano, eso es el Antiguo Testamento, ya no nos aplica a los cristianos. Entonces tampoco te aplican las bendiciones. Y entonces no eres salvo. ¿Por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Toda. Por eso te vuelvo a repetir, hermano, esa es la importancia. Esa es la importancia. Desde que mis hijos eran pequeños les dijimos: aquí no me traigas, pero ni un lápiz que no sea tuyo, que yo no te haya comprado. No me traigas nada. Y es tu responsabilidad como padre, si sabes que algo no es de tus hijos, y devolverlo. Mire, estas cosas yo no se las compro a mis hijos, las devolvemos porque no sabemos de quién es. No es que me lo encontré en el piso una vez, no sé si fue Vania o Elías. No, estaba ahí tirado. Pues vas y lo devuelves. Esa es tu responsabilidad como padre. Te lo dije el viernes, hermano, las casas de los cristianos deberían ser eso: casas de Dios, lugares de santidad. Así es como deberías educar. Y vamos a ser bien honestos, hermano, así no educamos. Solapamos muchas cosas.
permitimos muchas cosas. No importa que el nombre de Dios sea blasfemado. Por eso te lo dije, hermano. Le pedimos al Espíritu Santo que Él te conviccione, no yo. Yo solamente te estoy diciendo lo que dice la palabra del Señor. Lo que tú decidas, yo no tengo ningún problema, hermano. No creas que yo voy a andar ahí denunciando gente. No. Dios se encargará con cada quien, hermano. Pero una vez llegó aquí a la iglesia, no estábamos aquí todavía, estábamos allá todavía en el garage. Llegó una persona que él se dedicaba, creo que a robar, ¿no? En la delincuencia organizada. Estaba así, en la delincuencia organizada. Y me dijo, me quiero congregar. Y le dije, pero primero dejas esa vida. No, pues no te puedes congregar. No. A la iglesia no puedes venir. Si no renuncias a esa vida de delincuencia, aquí no te puedes congregar. ¿Sale? Porque me metes en problemas. Si renuncias a esa vida, si tú le das la espalda a la delincuencia y después te vienen a buscar porque te saliste, eso es otro boleto. Pero si tú estás en activo, aquí no puedes venir. ¿Por qué? Porque no puedo dejarte participar. Porque Dios no permite eso. Si has leído, hermano, una de las epístolas dice: el que robaba, ya no robe más, sino trabaje con sus manos para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Eso es lo que se debe hacer, trabajar. Por eso le he dicho, hermano, si algún día, se lo digo así, si algún día alguien viniera y nos dijera: van a tener que empezar a dar aquí renta, no tenemos que darte. Pues entonces no pueden abrir, pues no abriremos, nos congregaremos en una casa a ver qué hacemos. No, es que te doy dinero para que construyas un templo, pero no, hermano, pues te voy a matar, pues me tendré que morir, hermano. Porque tenemos que confiar en Dios. A ese nivel te lo estoy diciendo. Debemos confiar en Dios. Y si está en la voluntad de Dios que perdamos la vida, pues así será. Estoy hablando de mí, ¿sale? Como líder de la iglesia. Lo que yo voy a hacer, lo que yo haría o voy a hacer si llegara a la situación así. Pero yo no puedo ir en contra de la palabra de Dios, porque después ya no tendría autoridad para enseñarte. Porque sería muy fácil que tú dijeras: ese pastor nada más es mentiroso, nada más habla de dientes para afuera, pero no vive lo que predica. No tendría mucho sentido. Entonces, hermano, ahí es donde se establece el gobierno. Si alguien asesina a un ser humano, debe pagar con su propia vida. Esa es la pena máxima que se puede establecer, y de ahí todas las penas son menores. Según el crimen es la pena. No hay nada más grave que quitarle la vida a otro ser humano. Después, ¿te acuerdas cuando se dieron las leyes de ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? Animal por animal y así? Es así. Lo más preciado que tiene una persona, ¿qué? Es la vida. Y esa no las dio Dios. Ahora, de Éxodo a Deuteronomio se establecen varios tipos de castigos para el gobierno del pueblo de Israel. Ahí están, hermano. Tú los puedes leer, tanto Éxodo como Deuteronomio, y ahí dice todas las leyes. Que si alguien hace esto, se hace esto. Que si alguien hace esto, se hace. Que si tiene lepra, hacemos esto. Que si tiene flujo de sangre después de la menstruación, se hace esto. Que si tiene derramamiento de semen, hace esto. Está todo. Que si un traste se contaminó, hay que hacer con el traste. Que si es de madera, que hay que hacer esto. Que si es de fierro, que hay que hacer esto. Todo está establecido ahí, hermano. Yo sé, es que es bien aburrido leer los primeros, el Pentateuco. Pues léalo, porque es palabra de Dios. Ahora, ¿nos aplica directamente todo? No, hermano, hay cosas que de plano no tienen nada que ver con nosotros, ¿ok? Nada que ver con nosotros. Pero la esencia principal es esa, hermano. Dios estableció el gobierno, y así es como debe de ser. Nos quitaríamos muchos problemas, hermano, si los gobernantes de los países leyeran la Biblia. ¿Quién ha leído? Creo que es en el último capítulo de Deuteronomio, cuando dice que si hay rey, el rey deberá hacer una copia, ¿se acuerdan? Deberá hacer una copia a mano de toda la ley del Señor. ¿Cuál era la intención del Señor?
que supiera cómo gobernar. Esa era la intención. ¿Por qué muchos pastores hacen un montón de tonterías? ¿Por qué muchos pastores este 15 de septiembre van a usar la casa del Señor como si fuera mercado? ¿Por qué no meditan en la palabra de Dios? ¿Por qué esta palabra no es viva y eficaz en sus corazones? Porque les cuesta, le tienen más miedo a la congregación que a Dios. Es que si no les damos lo que el pueblo pide, se van a ir. Al menos en esta iglesia no hay problema, hermano. Jamás, hermano, mientras un servidor esté al frente y tenga vida, jamás usted verá aquí un adorno alusivo a nada. A nada. Hermano, yo puedo venir si un día cae el domingo 15, hermano, puedo venir con mi bandera de México. Me puedo vestir de China, por mí te puedes vestir de chile en nogada si quieres, hermano, no tengo problema. Yo no tengo problema. ¿Sale? Es asunto tuyo. Pero jamás me dijo, hermano, vamos a poner aquí unas banderas. No. Hermano, la bandera de Israel. No. La bandera, no. Hermano, una cruz. ¿Para qué? Para que nos recuerde al Salvador. Si no lo recuerdas en tu corazón, decía el Señor Jesús al rico ese que se murió con Lázaro el mendigo, ¿te acuerdas? Si no le creen a Moisés, ¿tú crees que vas a creerle a una cruz? Si no está aquí en tu corazón y acá en tu mente, hermano, aunque tengas la cruzazota ahí, aunque diga Cristo, no va a funcionar. Si la tienes aquí, hermano, ¿para qué necesito cruces? ¿Para qué necesito que? ¿Quieres algo que te recuerde? Todos los días, hermano, agarra tu Biblia y llévatela. Así es. Cómprate una más grande que esta, así, una letra súper gigante, para que te estorbe y entonces, ¡ay, la Biblia! ¿No? Porque ahora la traigo en el celular y por lo menos la lees. Está como esos hermanos, ¿no? Yo me acuerdo de unos hermanos, traían unas bibliecitas de ese tamaño, hermano. ¿Para que no te dé vergüenza o qué? Para leer esas letras, no, hombre. No, hay otras cosas, hermano. Entonces, ese es el gobierno establecido por Dios. La anarquía es un mal altamente destructivo. El libro de los Jueces es una clara muestra de ellos. Jueces 17:6 dice: en esos días Israel no tenía rey y cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Inmediatamente después de ese texto, hermano, viene la historia del benjaminita, de un sacerdote. ¿Te acuerdas que estaba con su concubina? Que la violan y que él la despedaza y la reparte. Eso es lo que hace la anarquía, hermano. Eso es lo que está provocando la anarquía en este país. ¿Sí ves noticias? No, hermano, yo prefiero alabar al Señor. No, vea las noticias para que vean el mundo real que vive, hermano. Ahorita, hermano, ese limón y el aguacate, al rato va a ser toda la canasta básica y al rato no vas a poder salir de tu casa si no pagas. Y todo, hermano, porque los supuestos gobernantes tienen miedo. ¿Y los ciudadanos, hermano? Solamente cuando me afecta, entonces sí, vamos a linchar al asaltante, hermano. Espero que para entonces ya el Señor no haya venido o yo ya me haya muerto, hermano. Es que se va a poner feo. ¿Qué crees que va a pasar con tus hijos, hermano, si no los corriges? No importa que hayan venido a una iglesia, ¿eh? No importa que tú seas pastor. Si tú no les enseñas la palabra del Señor, la anarquía va a reinar en sus vidas. Los gobiernos deben aplicar la justicia y defender a los débiles. Salmo 82, 2-4 dice: ¿hasta cuándo dictarán decisiones injustas que favorecen a los malvados?
Hagan justicia al pobre y al huérfano, defiendan los derechos de los oprimidos y de los desposeídos. Hagan justicia al pobre y al huérfano, defiendan los derechos de los oprimidos y los desposeídos, rescaten al pobre y al indefenso, líbrenlos de las garras de los malvados. Otro asalto en otra combi, otro de esta razón, y ahora cerraron esta carretera porque los asaltos, porque les están... ¿Y dónde está el gobierno, hermano? Dios manda, hermano, que para eso es la autoridad. Dios lo manda. Los gobiernos deben ejecutar castigos rápidos como disuasivo de un crimen. Eclesiastés 8:11, en palabra de Dios para todos, dice lo siguiente: algunos reciben su castigo inmediatamente después de que cometen algo malo, pero si se demora el castigo, otros se animan a hacer lo malo. Te estoy hablando que te estés quieto. A la otra sí y al rato cuando crece tu hijo hasta te pega, ¿no? ¿Tú qué? ¿Por qué no lo corregiste de niño? Por eso. Si así, corrigiéndolos, a veces te ponen locos, imagínate. Hay que tener en cuenta que son seres humanos, tienen derechos. ¿Quiénes? ¿Los criminales? Ellos siquiera se tentaron el corazón para quitarle sus derechos, o le dijeron, tiene derechos. Hay que quitar, hay que, ¿no?, considerar sus derechos. Ellos quitan la vida, ellos matan, ellos roban, ellos hacen lo que se les pega la gana, sin tomar en cuenta los derechos de nadie. Vuelvo a repetirte, iglesia, ¿por qué Dios diría que eso debe hacerse? Así de degradado está el mundo, hermano. Y nosotros seguimos, ¿no?, pensando, sí es cierto, los derechos de los gays, los derechos de todo mundo, los derechos de los alcohólicos, los derechos de quién más. Pero como Dios dice, hermano, y no se hace nada, es el problema, hermano. Enseñanza similar del Nuevo Testamento. ¿Qué dice Romanos 13, 1 al 7? Vamos a leer Romanos 13, 1 al 7. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo lo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Por esas mismas razones, también paguen sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Ustedes den a cada uno lo que le deben. Paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda y den respeto y honra a los que están en autoridad. Ya como nos gusta pagar impuestos, ¿verdad, hermano? Pero mire,
¿Se da cuenta que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento Dios dice, ¿para qué está la autoridad? ¿Para qué se delega el gobierno? ¿Cuál es la función del gobierno? Para proteger a los desvalidos. ¿Qué hay de ponerle otra mejilla? Porque no van a faltar, hermano, los que digan, ¿y entonces por qué Jesús enseñó? Si alguien te da una bofetada, pon la otra mejilla. Primero, hermano, en el contexto en el que está ese texto, creo que es en Mateo, el contexto es el siguiente, hermano. Él está dando enseñanzas de cuál debe ser el carácter y la conducta del cristiano en lo individual. No tiene nada que ver con el gobierno, hermano. No tiene nada que ver con el gobierno. No aplica para eso. Ahora, si usted es de las personas que dice es muy literal, entonces, hermano, también más adelante el Señor dice, y al que te pida, dale, y al que te quiera quitar, ¿qué? No se lo niegues. Y entonces, hermano, nos quedaríamos pobres, porque imagínate todo que quiera. No lo está diciendo en ese sentido. No es una regla literal general, hermano. Él lo está diciendo dependiendo la situación y el carácter de lo que estés tratando de hacer o defender. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Suponte que vas aquí al Chedraui y te topas con esas personas que están loquitas, ¿no? Y llegas tú y te formas, y ya ves que nunca falta un abusado, ¿no? Y yo llegué primero, ¿no? Oiga, nada más voy a pagar, es un solo artículo, ¿no? Ok, pásele, vente, tráete el coche. Y te metes en el coche, porque así ha sucedido, hermano. Estás ahí en el consultorio de ahí del doctor ese, el Simi, y nunca falta, nada más me voy a inyectar, y media hora para una inyección. Y tú de buena gente, pues pásele, ¿no? A eso se refiere, hermano. Es ahí cuando la persona salga, te pasaste de listo y ¡pum! No, espérame, no es así. O sea, que se vaya, no digas nada, ¿no? Por eso este país está como está, ¿no? Y resulta que el cuate es de esos de mecha muy corta y aparte sabe kickboxing, ¿no? Aparte de que te rompieron la cara, se brincaron y te vieron. Es mejor no digas nada, es lo que está diciendo el Señor. Acepta la ofensa, no pasa nada. ¿Sale? Que te veas como tonto, no pasa nada. No pasa nada, hermano. ¿Cuántos por no verse tontos se han bajado del coche y ¡pum! ¿No? Por eso es que dice el Señor, sé precavido que tu conducta siempre sea una conducta pacífica. Pero en asuntos de gobierno, hermano, no aplica lo de la otra mejilla. Jesús no se refiere al gobierno y por tanto no aplica esa tontería de abrazos, no balazos. Inciso B. ¿Qué pasa con las leyes detalladas del Antiguo Testamento para el gobierno de Israel? Necesitamos comprender que la nación de Israel era una teocracia. Quien gobernaba era Dios. Así que no aplica a las demás naciones. Pero la Biblia habla en Proverbios, Salmos y Eclesiastés a todos los que quieran gobernar con sabiduría. ¿Sale? Entonces, inciso C, Dios es soberano sobre todas las naciones y todos los pueblos son responsables ante Él. Éxodo 9:16. Sin embargo, te he perdonado la vida con un propósito, mostrarte mi poder y dar a conocer mi fama por toda la tierra. ¿Quién es ahí? Es Moisés hablándole a Faraón. Es Dios hablándole a Nabucodonosor. Es Dios hablándole a Ciro, a Darío, a Asuero, perdón. Dios pone y quita reyes. Lo dice en el libro de Daniel. Ahora,
Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, Abdías, Jonás, Nahum, Habacuc y Sofonías nos muestra que Dios pide cuentas a los gobernantes paganos. Si en todos esos hay profecías contra las tierras de Tiro, de Babilonia, de Sidón, de todos ellos. Todos van a responder ante Dios, hermano, todos sin excepción. Romanos 13:1 dice: toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Entonces, hermano, ¿por qué Dios nos dio un gobierno como este? Porque es el que nos merecemos. Somos una nación idólatra hasta el tuétano. Le vuelvo a repetir, hermano, para muchos cristianos todavía tienen metido hasta el tuétano las festividades de todo el calendario, hermano. El 21 vamos a recibir sol. Mí no comprende. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Solo hay un montón de, mira, ahorita hay un montón de sol, párate allá afuera ya. ¿No? Es que ese sol es especial. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial ese día? Es que llega la primavera y ¿no? Yo le preguntaría: es que somos mexicanos. Tú serás mexicano. Y luego, es que tenemos que celebrar nuestras raíces. Vaya a Génesis, hermano, cuando dice que todas las naciones, solamente hay 3 de los hijos, ¿se acuerda de los hijos de este Noé? ¿Sí? Pero después dice que de un solo hombre sacó todas las naciones del mundo. ¿Cuáles raíces? Pero es que la Navidad, no, la Navidad. ¿De verdad tienes idea de lo que significa la Navidad? ¿Ya nació Cristo en tu corazón, hermano? Porque Cristo en el corazón, hermano, no es arbolito, no es regalos, no es pavo, no es rosca tampoco, no te aviso, ni tamales, ni esas babas. Te lo aviso. Eso no es Cristo. Cristo en el corazón es tener misericordia, es darle al que no tienes, compartir con el que tiene necesidad, es no buscar lo tuyo, es honrar a Dios en todos los aspectos de tu vida. Eso es que nazca Cristo. Eso es la Navidad, hermano, que el Salvador vino a tu vida, como en el caso de Zaqueo. Eso es como en el caso de María, la prostituta, que dice que fue y derramó el perfume costosísimo. No se lo pedimos, hermano, no se lo pedimos. Solamente se acercó y me dijo: ¿qué necesita la iglesia? Necesitamos comprar unos protectores, unos supresores de picos. Esto, si llegara a ver, hermano, alguna vez nos pasó que si llegara ahí la luz o que subiera el voltaje, esto, hermano, protege toda la inversión. Es eso, hermano. Es decir, Señor, aquí está para tu obra. Y usted puede pedir cuentas, de verdad, usted puede pedir cuentas de lo que quiera, hermano. En esta iglesia usted puede pedir cuentas de lo que quiera, del dinero que está ahí donde está invertido y está delante de usted. Apenas llevamos pagados 19,000 de los 50,000 pesos que nos financiaron. En realidad, hermano, nos financiaron 90,000 pesos porque hay otro instrumento que se está pagando. ¿Pero para qué compra esos instrumentos? Pues son para Dios. Si te duele gastar para Dios, hermano, a un servidor, no. Es para el Señor. ¿Tú no te compras lo mejor para ti dentro de tus posibilidades? Porque al Señor no le das lo mejor, ¿no? Tú eres mi todo, Dios, tú eres lo máximo. Pues demuéstralo, ¿no? Sí. Es que en serio, hermano, si tú vieras los altares que yo he visto,
Iglesias, hermano, que tienen el triple, el cuádruple o 6 veces más que esta congregación, hermano, y micrófonos hasta oxidados de aquí. No sirve, nada sirve, hermano. Los cables ahí todos remendados. Que da pena, hermano. O sea, dices tú, ese es el altar del Señor. Yo no estoy diciendo, hermano, si fuéramos una congregación que está muy limitada en cuanto a su dinero, ¿qué haríamos? Pues lo que Dios nos permita, ¿no? Yo fui a iglesias en la sierra, hermano, en la sierra donde no hay un peso, donde las banquitas, hermano, no tienen ni pintura, o son de esa pintura que ya está más diluida que yo, donde no hay más que una guitarrita que alguien les regaló, hermano, toda desafinada y las cuerdas todas feas, pero bueno, o a veces sin guitarra, hermano. Hemos ido allá a Huatulco, hermano, hay iglesias que son 4 palitos, un techito, hermano, nada más para que no pegue tanto sol, y los hermanos en el piso o en una piedrita. Ese no es el punto, hermano. O sea, yo no estoy diciendo si fuéramos una congregación así, no hay problema. Pero, hermano, hemos sido bendecidos por Dios de verdad. Dime la verdad, hermano, ¿tu dieta diaria es puro pan y tortillas? ¿Chile con tortillas? ¿Esa es tu dieta diaria? Yo los veo bien gorditos a todos, la verdad. Se ve que comen bien. Se ve que comen bien. Entonces, hermano, démosle lo mejor al Señor, ¿te parece? Ahora, los gobiernos deben servir al pueblo y buscar el bien del pueblo y de la nación. Romanos 13:4. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. ¿Ya notó lo que dice el texto al principio, hermano? Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. El gobierno existe para el bien del pueblo, no para el bien del rey, el emperador o el presidente. ¿Y cuál es la constante en todos los gobiernos? Se sirven los de arriba, hermano. Ahí tenemos a nuestros diputados, senadores, con unos sueldos estratosféricos, mientras el pueblo se muere de hambre, hermano. Mientras no hay medicinas, no hay nada. Pésimos servicios. Váyase a cualquier calle de por acá de Cartagena, hermano. Baches por donde quiera. Para el servicio del pueblo, hermano. Pero como no hay temor de Dios, y eso, imagínense, así estamos nosotros, imagínense las dictaduras. No le cuento las condiciones de vida. El gobierno existe para el bien del pueblo. ¿Para qué entonces se coloca un pastor en una iglesia? ¿Para que se enseñoree del pueblo y él viva bien? Porque es el siervo de Dios. No, Señor. Según la enseñanza de Cristo, el que quiera ser el mayor será el que sirva a todos los demás. Jesús llega, se sientan todos a la mesa, los discípulos, ¿sí se acuerdan en la última cena? Y el Señor se ciñe y empieza a lavar los pies. Empieza a lavar los pies de los discípulos. Y el Señor dice, les he dado ejemplo, ¿no? ¿Y los pastores de ahora, hermano? ¿Cuántos saben cuántos saben de pastores que les gusta meter las manitas y hacer limpieza? ¿No? No, yo por eso tengo a mi servidor. No, tú también llega temprano y agarra tu trapito y límpiale. Porque para eso es el gobierno, hermano. No para distinguirte.
Ahora, te estoy diciendo esto, hermano, no porque, no sé, si vas a acabar aquí tu vida cristiana o no sé, o el Señor te va a llevar a otro lado, pero donde quiera que tú vayas, hermano, tú debes de poner tu vida al servicio de Dios. No es que a mí el pastor me enseñó que usted tiene que trabajar. No, no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que cada pastor debiera ser consciente de lo que Dios dice. Eso es lo que estoy diciendo. Un servidor es consciente de lo que para qué Dios me llamó. Y no es para estar dando órdenes, hermano, y no es estar para, a ver, hagan todo y yo nomás llego aquí ya a la hora de la predicación, llego en mi tapete celestial. Oh, no. Yo, hermano, aquí, cuando muchos de ustedes no han llegado, yo llego aquí, hermano, y empezamos a limpiar lo que haya que limpiar. Hay hermanos que llegan antes que nosotros, gloria sea al Señor por la vida de estos hermanos que nos apoyan con el servicio. Hay hermanas que al final barren y lavan el baño y todo, gloria sea al Señor, pero es entre todos juntos. Eso es lo que le estoy diciendo, hermano. ¿Ok? Pero si usted le tocara llegar a alguna iglesia algún día donde el pastor es de esos que le tienen que cargar hasta el cepillo de dientes, pues bueno, hermano, acuérdese, Dios no te puso ahí para quitar al pastor, te puso ahí para que seas ejemplo de servicio. ¿Ok? Bien. Entonces dijimos, hermano, dijimos que el gobierno existe para el bien del pueblo y no para el bien del rey, el emperador o el presidente. Primer libro de Samuel 12:2 al 4, vamos a compararlo contra el primer libro de Samuel 8:11 al 17. Te leo rápido. Primer libro de Samuel 12:1 al 4. Entonces Samuel se dirigió a todo Israel: he hecho lo que me han pedido y les he dado un rey. Ahora el rey es su líder. Estoy aquí delante de ustedes, un hombre ya viejo y canoso, y mis hijos le sirven. He sido su líder desde mi niñez hasta el día de hoy. Ahora testifiquen contra mí en presencia del Señor y ante su ungido. ¿A quién le he robado un buey o un burro? ¿Alguna vez he estafado a alguno de ustedes? ¿Alguna vez los he oprimido? ¿Alguna vez he aceptado soborno o he pervertido la justicia? Díganmelo y corregiré cualquier cosa incorrecta que haya hecho. No, le contestaron ellos. Nunca nos has engañado ni oprimido y nunca has aceptado soborno alguno. Eso es a lo que me refiero, hermano. Para eso está puesto el pastor. A los que me dan diezmo, hasta les paso el pecado. Sí, puedes adulterar, no, nomás no dejes de darme, ¿no? No, hermano. Y a los que no dan, pues hay que traer otras sillas más feas, ¿no? No, póngales banquitos ahí de más. No, hermano, eso no para eso no es el gobierno, ¿sale? No estás aquí para andar a los que me dan, los apapachos, y a los que no me dan. No es para eso. Ahora, primer libro de Samuel 8:11 al 17, fíjate lo que le pasó al pueblo de Israel por andar pidiendo rey. Esta es la manera en que un rey gobernará sobre ustedes, les dijo Samuel. El rey reclutará en el ejército a los hijos de ustedes y los asignará a los carros de guerra y a sus conductores y los hará correr delante de sus carros. Algunos serán generales y capitanes del ejército, otros serán obligados a arar y a cosechar los cultivos del rey, y otros harán las armas y el equipo para los carros de guerra. El rey tomará las hijas de ustedes y las obligará a cocinar y a hornear y a hacer perfumes para él. Les quitará a ustedes lo mejor de sus campos, viñedos y huertos de olivo, y se los dará a sus oficiales. Tomará 1/10 parte de su grano y de sus cosechas de uvas y las repartirá entre sus oficiales y miembros de la corte. Les quitará sus esclavos y esclavas y les exigirá lo mejor de sus ganados y burros para su propio uso. Les exigirá la 10ª parte de sus rebaños y ustedes serán sus esclavos. Y eso, hermano, es lo que hacen muchos pastores. Este domingo en su casa vamos a comer mi familia y yo, hermana, porque yo soy el siervo del Señor. Próximo domingo le toca a usted y luego con usted, y así. No, hermano. Y usted me tiene que sembrar. Serás parcela, ¿no? Yo me imagino, no sé. Esas tonterías, no, hermano, ¿ok? Lamentablemente, cuanto más poder sin control tiene un gobierno y menos responsabilidad pública tiene ante el pueblo, más probable es que un gobernante se olvide de servir al pueblo y tome más y más para sí mismo, tal como Samuel lo advirtió. Hermano, se lo vuelvo a repetir, hay iglesias muy grandes, en donde el pastor, hermano,
No hay un coche como este que está aquí afuera, hermano. Son coches muy lujosos, viajes en avión, yates y todas esas tonterías, hermano. Eso, hermano, es que Dios lo bendijo. Escuche bien, hermano. Hubo un hombre llamado Jesús, Dios, divino, que nació humanamente, hermano, en un pesebre, que nació en un establo, que no tuvo nada propio, hermano, nunca tuvo ni siquiera una casa propia, mucho menos tuvo lujos, hermano. No tenía un guardarropa, no tenía tantas cosas. Si nos decimos discípulos de Cristo, si nos decimos enviados de Cristo, hermano, nosotros no podemos pretender, estoy hablando de pastores. Lo que usted como congregante haga con su vida, hermano, tiene que estar supeditado a lo que Dios le ha hablado a su corazón, porque vuelvo a repetirle, muchos que eran cristianos, hermano, estaban en eminencia. Acuérdese de Nicodemo, acuérdese de José de Arimatea, acuérdese de algunos que después fueron convirtiendo al cristianismo, que estaban en eminencia, pero que daban a la iglesia del Señor. Yo estoy hablando de aquellos que estamos detrás del púlpito, enseñando las verdades de Dios. No podemos pretender que el corazón no nos fue ganado por el dinero. No podemos pretender. Porque si yo tengo un corazón recto, hermano, no tendría por qué traer un Ferrari, aunque la iglesia diera para ello. No sé si estoy siendo claro, porque eso se contrapone contra el testimonio de Cristo. Así es de sencillo, hermano. Yo no estoy diciendo que no traigas coche, sí, tráelo, está bien. No estoy diciendo que no te vayas de vacaciones, sí, hermano, porque si Dios les ha permitido esa bendición. Yo conozco iglesias, hermano, donde los congregantes le dicen al pastor: yo le pago las vacaciones, pastor, gloria sea al Señor. No tengo problema yo con eso, hermano. Estoy diciendo, hermano, que no corresponde la vida de alguien que dice que ha abrazado a Cristo. Tú tienes el ejemplo de Pablo. Pablo era un hombre de dinero. Él, antes de ser cristiano, fue fariseo. Y los fariseos tenían una distinción: eran los del dinero, eran los del poder, eran los que estudiaban, eran los que estaban formados intelectualmente y teológicamente. Y Pablo renuncia a todo y dice: para mí todo eso es basura. Para mí lo único importante es Cristo. Eso es a lo que me estoy refiriendo, hermano. Debe haber satisfacción en el corazón con lo que Dios te bendice. Está bien. Pues si Dios quiere que ande a pie, pues ando a pie, no pasa nada. Si Dios me da un carro, pues gloria sea al Señor. Pero no debe ser, la ambición del pastor no debe ser, ¿qué? Ser opulento. No corresponde con la imagen de Cristo. Y eso es lo que pasa en muchas iglesias. Inciso E, estamos terminando. Los ciudadanos deben estar sujetos al gobierno y obedecer sus leyes, excepto en ciertas circunstancias. Romanos 13, 1 y 2. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Las dos únicas causas en que no debe obedecerse al gobierno es cuando se nos insta a pecar contra Dios, ir en contra de los mandamientos de Dios, como en el caso de Hechos 4, 8, 19, en palabra de Dios para todos. Entonces los llamaron y les ordenaron estrictamente que no hablaran ni enseñaran más acerca de Jesús. Pero Pedro y Juan les respondieron: decidan ustedes mismos si es mejor obedecerlos a ustedes o a Dios. No se abren los templos cristianos por causa de la pandemia. Lo siento, Dios dice completamente otra cosa. No dejen de congregarse. Y fue lo que hicimos, hermano. Y siempre les dijimos: el que tenga miedo o que no crea tener la fe suficiente, quédese en su casa. Los demás, póngase su cubrebocas, aquí ponemos el gel y nos vamos a congregar. Y ya.
La segunda causa, hermano, es cuando se trata de independizarse de las tiranías, es decir, las guerras de independencia. Déjeme le explico lo siguiente, porque así como le digo una cosa, le digo la otra. John MacArthur, un teólogo que yo recomiendo mucho, de hecho lo he estudiado mucho, tengo muchos de sus libros, tengo su comentario al Nuevo Testamento de John MacArthur. Él dice lo siguiente, que la guerra de independencia de Estados Unidos fue una rebeldía contra la palabra de Dios. Yo le tengo mucho respeto porque es un hombre que sabe mucho, es un doctor en teología. Pero mire, hermano, dice que los de Berea eran ¿qué? Más nobles, y todo lo analizaban. La única razón que Dios permite que se subleven es cuando hay tiranía. ¿Qué había en Egipto cuando el pueblo de Israel estaba ahí? ¿Qué hizo Dios? Los liberó. ¿Por qué Dios habla tanto de la libertad? Revise la Biblia. Revise cuando era el séptimo año, cuando era el 50 años, el jubileo. ¿Por qué decía cuáles eran las condiciones? Ahí está la Biblia, hermano. Solamente cuando hay tiranía te puedes sublevar. Son las dos causas: cuando te instan a pecar contra Dios, o cuando la tiranía ya rebasó los límites. Entonces sí, Dios respalda incluso que te subleves contra el gobierno. Pero si no, hermano, lo vamos a ver la próxima semana. Dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Sujétate al gobierno y honra a Dios. Y por último, los gobiernos protegen la libertad humana. Génesis 2, 15 al 17 dice la palabra del Señor: el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. En ese momento, hermano, no había pecado, y Dios le da la libertad a Adán de que escoja obedecerlo o no. Si Dios mismo, hermano, instituyó la libertad, ¿quiénes somos nosotros para no permitirla? Por eso dice, el gobierno debe proteger la libertad humana, no debe manipularla, no debe hacer lo que está haciendo con los libros de textos. Eso no es libertad, hermano. Eso es meter ideología, eso es meter doctrina. Eso no. La libertad en una nación es de suma importancia porque permite a las personas tener libertad de elegir obedecer o desobedecer a Dios, de servirle o no servirle según su mejor criterio. En este ejemplo que dan las Escrituras en el texto arriba mencionado, la libertad de elección es una de las manifestaciones más elevadas de excelencia en los seres humanos que Dios ha creado. Y es una de las formas en que el ser humano se parece más a Dios que cualquiera de los animales o plantas que ha creado. La Biblia nos muestra que la esclavitud y la opresión son siempre vistas negativamente en la Escritura, mientras la libertad es vista positivamente. Dios dice esto, hermano, en una de sus epístolas, no sé si es en Corintios, creo que sí es en Corintios, lo que no recuerdo si es en primera o en segunda. Dice: cada uno en la forma que llegó al Señor, en el estado que llegó al Señor. Llegaste siendo casado, no busques separarte. Llegaste siendo soltero, no busques casarte. Llegaste siendo esclavo, no busques tu libertad. Si puedes, consígala, pero no te afanes en ello. ¿Ok? Llegaste siendo libre, no eres libre, eres esclavo de Cristo, dice la Escritura. Pero nosotros, hermano, te lo he dicho bien claro en la iglesia: pastor, me voy a ir. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. ¿Por qué? Pues las ovejas son del Señor. Dios te trajo, pues que Dios te lleve. ¿Realmente Dios te mostró que aquí no es la iglesia?
¿Quién soy yo para retenerte si Él es Dios? Pero si solamente es por berrinche tuyo, tú sabrás, ahí le responderás al Señor. ¿No? ¿Yo qué? Yo estoy en contra de esas iglesias, hermano, porque a mí me tocó esas iglesias. Si te vas, yo te maldigo. Tú no tienes poder de nada. ¿Sale? Porque así hay iglesias, así todavía hay pastores retrógradas, ¿no? No voy a orar por ti. No te preocupes. La única vez que Dios nos puso en ese predicamento fue, usted ya sabe cuándo fue ese predicamento, cuando estábamos allá abajo, que media iglesia se fue, hermano, porque eran dos familias muy grandes. Pues nos vamos, y yo estaba bien enojado, hermano. Yo quería, en serio, desquitar ahí mi coraje. ¿Y qué me dijo el Señor? Me habló el Señor así, bien claro: despídelos en paz, ora por ellos. Está bien, Señor. Así. Mire, estoy tranquilo, hermano, porque obedecí al Señor. ¿Quién? Porque obedecí al Señor. ¿Me explico? ¿Eres tú de las personas que esclaviza a los demás o les das libertad? Eran tus amigos y te dieron la espalda y ahora ya no les hablas. ¿No sabes de qué espíritu eres? ¿No sabes que debes de dar testimonio de que Dios habita en ti, que su Espíritu Santo te gobierna? Al Señor Jesús no lo dejan entrar a una aldea samaritana y se enojan los hijos del trueno. ¡Oh! Ofendieron a la... Cálmense. ¿No sabe de qué espíritu son? El Señor no lo dejaron entrar ahí, pero fue a las demás aldeas. Y donde lo rechazaban, pues Él se iba, no metía problema. Y donde lo recibían, pues Él iba. Y sanó a samaritanos, y sanó a sirofénicos, y sanó a todos los que Él quiso sanar, hermano. Él no tenía problema con eso. ¿Y quiénes somos nosotros para no recibir a aquellos? ¿Oíste el canto que entonamos antes del final? El hijo pródigo. ¿Quiénes somos tú y yo, hermano? Porque si somos tú y yo esos amargados como el hermano mayor, ¿qué? ¿Y por qué lo recibe? Porque son hijos de Dios. Por eso, ¿yo qué? La iglesia es del Señor, no mía. ¿Por qué se enoja? Porque yo siempre he estado aquí, Padre, y nunca me has dado ni un corderito. Todo lo que tienes todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte porque volvió. Deberías alegrarte porque se arrepintió. Deberías saber que tú fuiste exactamente igual. Yo fui exactamente igual, hermano. Y lo que más me hubiera gustado es que me hubieran recibido bien. Y así de hecho me recibieron, por la gracia de Dios. Pero yo le fallé al Señor. Yo me fui de casa, malgasté los bienes del Señor. Y el Señor de premio me mandó con otro pastor y otra iglesia en donde nos cuidaron, hermano, donde nos edificaron, donde nos restauraron, donde nos dieron bendición sobreabundante, hermano. ¿Por qué yo debería ser diferente? Pregunta. Y si Dios los levanta, gloria sea al Señor. ¿Qué decía el Señor Jesús cuando mandó a 70? Pidan al Señor de la mies que mande más obreros, porque 70 no alcanzan, hacen falta más. Gloria sea al Señor. ¿Yo qué? Es la obra del Señor. Amén. Entonces dijimos, Éxodo 22: yo soy el Señor tu Dios, que te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Tú y yo éramos esclavos del pecado. ¿Qué hizo Dios? Nos rescató y nos dio libertad y nos dijo: ya te limpié.
Tú que eras esto, aquello, ya sé que hubiera sido alcohólico, adicto, ladrón, lo que haya sido. El Señor dice: yo ya te perdoné, te borré todo, y te doy la libertad de que te quedes o te vayas. Tú escoges. Esa es la hermosura de nuestro Dios, que no te tiene a fuerza. Ahora, hermano, pero hay un pero. La libertad debe ser restringida, entre comillas. Es decir, no debe haber libertad para hacer el mal, pero sí para equilibrar la vida. Porque ahí está, el pastor predicó de la libertad, sí, pero no para que andes haciendo tonterías. ¿Sale? Nada de que me pueda emborrachar, no. Es que yo puedo hacer, no. Si eres cristiano, no. ¿Ya? Así, no. Es que yo no soy cristiano. Arréglate con Dios. Arréglate con Dios, no conmigo. ¿Yo qué? Por mí te lo digo así, hermano. El que diga que no es cristiano, por mí se puede morir, yo voy a seguir bien feliz. ¿Voy a llorar? No. ¿Por qué? Si no ama a Dios. ¿Voy a llorar cuando un hermano se muera? Pues a lo mejor sí, a lo mejor no, no te sé decir, hermano, yo soy muy raro para esas cosas, ¿no? Pero una cosa sí te digo, hermano, cuando hablemos de libertad, hermano, somos libres para hacer todo lo que glorifique a Dios. A eso me refiero con libertad. ¿Sale? Todo lo que glorifique a Dios. Para la maldad, no, hermano. Para eso no, conmigo no cuente. ¿Ok? Bien.